Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arthur y sean bienvenidos una vez más a este canal. Para los que apenas van llegando, recuerden que tenemos una serie de videos de dominicanos destacados en el extranjero que muchos dominicanos desconocen. Vayan a ver los videos porque se van a sorprender con más de uno. Les dejo el último por aquí arriba. Y el día de hoy vamos a hablar de un actor de origen dominicano que muchos lo vieron desde niños, pero ni tenían idea de que era dominicano. Muchos consideran la serie de televisión El Zorro como una de sus favoritas de su infancia y de toda la vida. Yo en lo personal no había un día que no viera esa serie, pero por mi mente nunca pasó que uno de los personajes principales era dominicano. Y hoy les quiero hablar del actor dominicano Lincoln Peralta, mejor conocido como James Víctor, o en la serie de televisión fue muy conocido como el Sargento Mendoza. Esto es muy interesante. Seguro el Zorro lo vencerá. Bueno, eso espero. Quiero decir, soy un soldado leal, pero eso espero. Muchos consideran la serie de televisión El Zorro como una de las favoritas de nuestra infancia, pero ¿sabían ustedes que uno de los personajes más importantes de la serie, el que más nos hizo reír, era dominicano? Hoy les quiero hablar de Lincoln Peralta, mejor conocido como James Víctor o el Sargento Mendoza, para los que vieron El Zorro. Hey! What is that? What's what? That thing in your ear. El actor James Víctor nació en la República Dominicana el 27 de julio de 1939 en Santiago de los Caballeros con el nombre de Lincoln Peralta, el último de 6 hermanos y quienes inmigraron a Nueva York con su familia cuando tenía apenas 4 años de edad. En 1958, Víctor se graduó de la ahora desaparecida Herring High School en la sección Hell's Kitchen en Midtown Manhattan. Consiguió un trabajo en la sala de correos de la oficina de la ciudad de Nueva York de Walt Disney Company y se unió al Nuevo Círculo Dramático, una compañía de teatro bilingüe después de graduarse de la escuela secundaria. En sus años de adolescencia se incorporó al movimiento teatral hispano de Nueva York, participando en obras del Nuevo Círculo Dramático y el Teatro Rodante puertorriqueño, y posteriormente en 1968 fue asistente de John Cassavetes durante la filmación de la película Faces, que protagonizó la esposa del mismo, Henna Rollins. Por casualidad, Víctor conoció a John Cassavetes, quien se convertiría en su mentor personal y profesional. El encuentro llevó a Víctor a estudiar a un taller de interpretación que había establecido Cassavetes y Burt Lane, un director de teatro y profesor de interpretación. A Cassavetes le gustó el trabajo de Víctor y lo eligió para varias de sus películas, entre ellas Shadows en 1959, Too Late Blues en 1961 y Faces en el 1968. Víctor llamó a Cassavetes su padrino y la amistad entre los dos continuó hasta la muerte de Cassavetes en el 1989. Mientras vivió en Hollywood, Víctor apareció en las películas Rolling Thunder de 1977 como el Bravucón López, Boulevard Nights de 1979 en el papel del dueño de un taller de reparación de carros, Defiance en 1980 interpretando a un cura puertorriqueño, Borderline de 1980 como Mirandes, un chofer de camión que transporta más que tomates a través de la frontera, Lucenet en 1983 como un turbio abogado, así como Stand and Deliver en 1987. Entre los años 90 y 93 fue una de las figuras protagonistas de la serie de televisión Zorro del 1990 a 1993, filmada totalmente en España. En 1976, Víctor fue también actor principal de Viva Valdés en 1976, la primera serie televisiva sobre una familia hispana transmitida en horario estelar nocturno en Estados Unidos. Y la otra de las series en que apareció regularmente fue la titulada Condo de 1983, donde interpretaba a un abuelo de 75 años que quería un maquillaje de 45 minutos para lograr una transformación adecuada. Los créditos importantes de James Víctor incluyen además su aclamada actuación junto a Elizabeth Ashley en la obra de Tennessee Williams The Red Devil Battery Sign, cuando se presentó en Nueva York en un teatro fuera del circuito de Broadway. Otros trabajos de serie incluyó Law Grand, The A-Team, The White Shadow, Kung Fu, teatro de suspenso The Craft, I Spy, Twin Detectives, Police Story, A River of Promise, Remington Steele,
Second Surf y muchas otras. Este consumado actor, que recibió su formación en el taller de teatro Lane Cassavetes, ha participado en películas como Too Late Blues, Little Faust, Big Halsey, Losing It, protagonizada por Tom Cruise y Shelley Long, Borderline, protagonizada por Charles Bronson, en Rolling Thunder, protagonizada por William Devane y Tommy Lee Jones, y el MC cubano en El Padrino 2, en Stand and Deliver del 1988, una película biográfica sobre el profesor Jaime Escalante, protagonizada por Edward James Olmos. Víctor interpretó al padre de uno de los estudiantes de Escalante. El personaje de Víctor se opuso a los esfuerzos de Escalante por alentar a su hija a asistir a la universidad. En 1986, Víctor protagonizó I Don't Have to Show You No Stinking Badges, una obra satírica del dramaturgo Luis Valdés, durante su estreno y presentación original en Los Angeles Theater Center. Dentro de todas sus actuaciones, el actor dominicano James Víctor brilló por su conocido papel encarnando al gracioso sargento Jaime Mendoza en la serie de televisión Zorro, que la cadena estadounidense Family Channel emitió a inicios de los años 90. The Hollywood Reporter informó que Víctor, protegido del famoso guionista independiente John Cassavetes, sufría de una enfermedad cardíaca. Este murió en su departamento en Hollywood el 20 de junio del 2016, a la edad de 76 años. Le sobrevivieron varias tías, primos, sobrinos y sobrinas. Víctor fue enterrado en el cementerio Hollywood Forever el 10 de julio del 2016. Para los que vieron El Zorro es donde más lo identifican por tener el personaje del pintoresco sargento Mendoza, quien intentó capturar al justiciero enmascarado, aunque después se hizo su amigo cuando entendió que no era un criminal. ¿Recuerdan ustedes al sargento Mendoza, o mejor con su nombre original Lincoln Peralta? Cabe mencionar que se puso James Víctor a honor a su hermano mayor, y creo que también era un nombre como más comercial para esos tiempos, ¿no? Imagínense, Lincoln Peralta, hasta parece un meme de cédula dominicana, ¿no? Mendoza, alguien mire. ¿Dónde está su comandante? En su oficina. Es hora de comer y... ¡Tráigalo! ¿Quiere que traiga al alcalde? ¡Ahora! Si ustedes eran de los que lo conocían, que sabían que era dominicano, déjenme en los comentarios en qué serie de televisión o en qué película fue que se enteraron que era dominicano. Si no lo conocías, incluso ni sabías que era dominicano, también déjalo en los comentarios, así le voy midiendo y sé cuántas personas lo conocían y no. Recuerden que la forma más sencilla, barata y práctica de ayudar que este canal crezca es compartiendo los videos con demás personas, así se enteran de todos estos personajes dominicanos que muchos desconocen, dejando un comentario y dándole like. No importa el comentario que sea, puede ser un simple no lo conocía o sí ya lo conocía. De esta forma YouTube entiende que el video está generando interacciones y se lo comparte a más personas. Así que recuerda compartirlo, darle like si te gustó y sin más, nos vemos en la próxima.